Hermanos y amigos que nos escuchan y que nos ven, reciban un cordial saludo en nombre de nuestro gran Dios, el Señor Jesucristo. La predicación estará basada en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, del versículo 1 al versículo 12, y el tema es los héroes de la fe. Y el título que le he dado al sermón es ¿Cómo convertirse en un héroe de la fe? Y hermanos, déjenme decirle que esta debe ser la meta de cada cristiano que quiera agradar a Dios. Señor, gracias por la oportunidad de compartir tu preciosa palabra. Te pido, Señor, que tu Santo Espíritu unja, Señor, las sagradas escrituras. Me dirija, Señor, con cada pensamiento que salga de tu palabra. Y así también que prepare los corazones de las personas, Señor, a los cuales llevarás este mensaje, que sea para edificación, para crecimiento, y que al final, Señor, todo redunde en honrar y glorificar tu santo nombre. Yo te pido, Señor, estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este es un capítulo 11 de Hebreos en donde encontramos lo que es la fe verdadera y lo que puede hacer en la vida de las personas que deciden creerle a Dios. También hallamos en ella una gran lista, o como algunos lo han mencionado, que es la galería de hombres y mujeres que le creyeron a Dios y que hoy son parte de una gran herencia espiritual de héroes santos de la fe. Y por esa razón, obviamente, alcanzaron un gran testimonio delante de Dios y yo creo que también de nosotros, los cristianos y cristianas del siglo XXI. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, el escritor nos define la fe con las siguientes palabras. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y luego en el versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todo aquel que se acerca a Él crea que Dios existe y que Él recompensa a los que le buscan. Hebreos 11 nos da testimonio del cumplimiento del versículo 6 en grandes hombres y mujeres, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Estos héroes fueron personas que vivieron en tiempos muy antiguos, algunos desde el libro de Génesis hasta las páginas del Nuevo Testamento, que vivieron en circunstancias que rodearon sus ministerios, que no fueron fáciles para muchos de ellos porque estuvieron rodeados de peligros y algunos de ellos hasta perdieron sus vidas. Las adversidades, los obstáculos, las amenazas de muerte no impidieron que ellas obedecieran a Dios y lo agradaran por medio de una fe inquebrantable. Hermanos, esto es un ejemplo para nosotros también, que las circunstancias, los problemas, las luchas no deben ser un obstáculo para que nosotros obedezcamos al Señor y tengamos una fe inquebrantable. Sin embargo, en algún momento de sus ministerios, Dios demandó de estas personas que hicieran algo para Él que tal vez ninguna otra persona se atrevió a hacerlo y que ejercieron fe. O sea, personas que dieron un paso más allá de lo normal o lo acostumbrado, que ejercieron una fe en momentos cruciales y definitivos para sus vidas y también para la sociedad de su época. Y como resultado de su obediencia, Jehová Dios tomó fuertes decisiones que afectaron al mundo, los reinos y las personas que pertenecían o vivían en ese reino. Otros líderes de la fe, héroes de la fe,
recibieron grandes privilegios y recompensas celestiales porque están en la presencia del Señor y terrenales que todavía están disfrutando sus generaciones posteriores. Hermanos, esto quiere decir que muchas decisiones que nosotros hagamos que tienen relación con la fe bendecirán a nuestros hijos, a nuestros nietos y a mucha descendencia de nosotros, porque es lo que vemos en las Sagradas Escrituras. Estos héroes también son llamados santos de la fe de la antigüedad, que han dejado un gran testimonio, una herencia espiritual para nosotros, la iglesia del presente, a partir de Pentecostés hasta nuestros días. Ellos ya están, es cierto, en la presencia del Señor en el cielo, pero por el testimonio bíblico del libro de Hebreos, hermanos, cada uno de ellos nos continúa hablando muy fuerte a nuestra mente y a nuestro corazón. Hoy es un día muy importante para recordar los héroes de la antigüedad y los héroes del presente. Comencemos con los héroes de la antigüedad. Y el escritor de Hebreos, en capítulo 12, versículo 1, nos hace como un resumen y nos habla acerca de ellos con estas palabras. Por tanto, o sea, por lo que dije anteriormente en capítulo 11, nosotros también, hace 2000 años, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Qué interesante, ¿no? La palabra de Dios es para hace 2000 años, para la iglesia del primer siglo hasta nuestros días. La palabra de Dios sigue siendo poderosa y pertinente para toda sociedad en todas las épocas. Gracias al Señor. ¿Ya? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y como cristianos continuemos por delante corriendo la carrera de la fe hasta que el Señor nos lleve a las mansiones celestiales. En este primer punto descubriremos las cosas que hicieron estos héroes de la fe y que dieron como resultado que el Señor realizara actos maravillosos en sus vidas, actos poderosos que impactaron la sociedad de su época. Es importante también definir lo que significa ser un héroe o una heroína de la fe. Dos definiciones muy sencillas, muy cortas. La primera dice que es una persona que es famosa, ilustre y reconocido por sus virtudes y sus hazañas. Y la segunda definición es muy similar y dice lo siguiente, que es una persona que se distingue por haber realizado una hazaña extraordinaria, especialmente si requiere de mucho valor. Esta segunda definición tal vez se acerca un poco más a lo que hicieron estos héroes de la fe, que hicieron hazañas extraordinarias por arriba del entendimiento humano, porque lo hicieron en el poder de Dios, en el poder de su Santo Espíritu, ejerciendo una gran fe. Y que, como lo dice la definición, requirió de un valor extraordinario. El primer testimonio que quiero mostrar de la gama de esa galería de héroes de la fe es Enoc. Y lo quiero describir con las palabras que dice en el versículo 5 de Hebreos, cuando dice, por la fe fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque fue traspuesto por Dios, por el mismo Dios, fue traspuesto
y antes que fuera traspuesto, la palabra traspuesto quiere decir que fue trasladado, que fue llevado, y en ese caso de Enoc, fue llevado de la tierra, ¿a dónde? Al cielo. Pero antes de que sucediera eso, este héroe fue fiel delante de Dios. Antes de que fuera traspuesto, tuvo testimonio por aquella gente antidiluviana de haber agradado a Dios. ¿Cómo se agrada a Dios? Se agrada a Dios a través del testimonio de una fe inquebrantable y firme delante de Él. Y en el libro de Génesis, capítulo 5, versículo 24, el escritor de Génesis, Moisés, dice lo siguiente de Enoc. Caminó pues Enoc con Dios, dice, y desapareció. Hebreo dice, y no fue hallado, porque lo llevó Dios. ¿A dónde lo llevó Dios? Al cielo, por la eternidad. Y el versículo 23 dice que Enoc tenía en ese momento 375 años. El segundo testimonio es el de Noé. Ese fue un gran héroe de la fe, porque cuando Dios le dijo que iba a destruir la tierra por causa del pecado del ser humano, le creyó a Dios. En verdad, Noé sí ejerció su fe en un mundo incrédulo, idólatra, y que se había corrompido con todo tipo de pecado, de inmoralidad, y por eso Dios toma esta firme determinación de exterminar a todo ser humano, incluyendo todos los animales que vivían en la tierra, en el mar y que volaban en el cielo. El escritor de Hebreos, una vez más, de Génesis, dice lo siguiente, haciendo una descripción muy clara y nos da a entender que estamos delante de la presencia de un Dios que es santo, que aunque es amoroso y misericordioso, llega el momento en que Dios, por decirlo de alguna manera humana, se cansa de estar tolerando tanto el pecado y que la gente no se arrepienta. Y vio Dios, según Génesis capítulo 6, los versículos 5 y 6, y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, todo deseo, toda decisión de los pensamientos del corazón era de continuo solamente el mal. O sea, era una gente que vivía única y exclusivamente para deleitarse del pecado, de la inmoralidad y de la corrupción en sus propias vidas. Y dice la escritura, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Hermanos, hermanas, para mí, esta revelación del carácter de Dios, para mí es muy fuerte. Que Dios le diga al ser humano que se arrepiente de haberlo hecho, de haberlo creado, y que diga que a Dios le dolió en su corazón. Es muy fuerte. Y la Biblia dice que Dios es amor, que Dios es misericordioso y compasivo, y que cada mañana son nuevas sus misericordias. Pero llega un momento en que Dios es justo, un momento en que Dios tiene que tomar una decisión de justicia, de santidad y castigar al hombre por su pecado. Dios ama al hombre que es pecador, pero lo que Dios no ama es el pecado en su vida. Y tarde o temprano, el Señor ha decretado juicios
sobre la tierra para castigar ese pecado. Y una vez más, en el futuro, lo va a hacer para siempre, para siempre. Pero mientras el ser humano tenga vida, en este momento, tiene oportunidad de arrepentimiento, de pedir perdón y poder encontrar en Dios la restauración de su vida espiritual y evitar una condenación eterna en el infierno. La fe de Noé la podemos ver cuando le creyó a Dios que iba a destruir a todo ser humano sobre la faz de la tierra con un diluvio, cuando nunca había llovido. Lo único que subía era como un vapor de agua que regaba toda la tierra. Y habían algunos ríos que la Biblia describe, algunos ríos en el huerto del Edén. Luego le ordena que construya una embarcación que flotaría sobre las aguas, cuando él nunca había visto un barco. Yo creo que él no tenía idea de lo que era un barco o una arca, ni mucho menos haberlo visto flotando sobre las aguas de un océano o de un gran lago o río. Por eso tuvo fe. Creyó algo que nunca había visto, pero creyó la palabra de Dios. Creyó lo que Dios le dijo. Y eso es fe. Y eso es un medio como él agradó a Dios. También su fe se mantuvo firme a través de 120 años que estuvo predicando sin la respuesta de ninguna persona, sin que nadie se arrepintiera de la abominación de sus pecados. Pero la recompensa de Dios, a su fidelidad, fue que el Señor salvó su vida, preservó su vida dentro del arca, la de su esposa, la de sus 3 hijos y la de las esposas de sus hijos, incluyendo obviamente los animales que el Señor preservó en esa arca. Y por eso, Hebreos capítulo 11, versículo 7, la segunda parte dice, y por esa fe, Enoc condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hermanos, una persona es determinante para que Dios decrete un juicio sobre la humanidad o una bendición. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con usted, no importa la situación que usted está viviendo, adversa, de pruebas, con enemigos, pero si Dios está con usted, hermano y hermana, usted es mayoría y le garantizo que va a obtener la victoria en lo que esté enfrentando. Noé fue determinante para que Dios juzgara y condenara al mundo que no se arrepintió, cuando la misericordia de Dios y la compasión estuvo disponible por 120 años. Y Dios declaró a Enoc justo, salvo, porque le creyó a su palabra. El tercer testimonio es el de Abraham. Este héroe es conocido como el padre de la fe, porque cuando Jehová habló con él en la tierra de Ur de los Caldeos, él le creyó, y no solamente creyó una credibilidad o una creencia solamente intelectual, no, le creyó de corazón, porque obedeció las palabras y salió de su familia a una tierra que no conocía, a una tierra que Dios le dijo, yo te lo voy a mostrar,
cuando salgas. Eso es fe. Ese fue. Y recordemos que en aquel entonces Abraham se llamaba Abraham, y al igual que su familia, él era idólatra, adoraban otros dioses, porque todavía él y su esposa Sara o Sarai aún no habían conocido al único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra. Así es como nos encuentra Dios a los seres humanos, en nuestros pecados, sin esperanza, condenados a una eternidad. Pero la Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, la Biblia dice, Cristo murió por nosotros. Dios le está buscando a usted en este momento en la condición en que usted se encuentra. Usted puede decir, yo no soy pecador, pero la Biblia dice que todos los seres humanos somos pecadores y que necesitamos el perdón de Dios a través de la sangre de Cristo. O usted puede decir, sí, yo me siento el pecador o la pecadora más grande de este mundo. Déjeme decirle que Dios le ama y que el Señor está extendiendo su mano para que usted se agarre de ella o para que usted le diga, Señor, tómame de la mano y llévame a tu presencia. Dios es Dios de misericordia y de compasión. Y así como llamó a Abraham siendo un pagano, un incrédulo, adorador posiblemente de otros dioses, el Señor lo llama. Él escucha la voz, decide creerle y a partir de ahí comienza una larga jornada en su vida. Dejó su vida en las manos de Dios. Y Dios hizo de Abraham un gran hombre, una gran nación, una gran herencia hemos recibido los cristianos a través de él. Pero después de ese encuentro con el Dios Todopoderoso, la vida de él y de su esposa cambió radicalmente, porque el Señor comenzó a realizar una serie de acontecimientos milagrosos que hasta el día de hoy podemos ver dichos cumplimientos. Y sabemos que hay otras promesas que esperan a la nación de Israel, a la simiente de Abraham en el futuro. Y dice Génesis capítulo 12, los primeros 3 versículos. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, a una tierra lejana, muy lejana. Pero el Señor dijo, yo te la voy a mostrar, solamente obedece. Y le dice, haré de ti una gran bendición y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Algunos eruditos han dicho, estudiosos de la Biblia, que el segundo nombre más importante en las Sagradas Escrituras después del Señor Jesucristo es el nombre de Abraham. Y fue muy bendecido. Y esa promesa que el Señor le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, se ha cumplido en la persona del Señor Jesucristo, que es judío, descendiente de Abraham, y que a través de Jesús, el Mesías Cristo, todas las naciones han sido bendecidas porque tenemos la oportunidad de encontrar la salvación de una condenación eterna a través de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y lo llevó afuera, dice la escritura, Abraham, y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar, así será tu descendencia.
Y luego en el capítulo 22, esto fue en Génesis, capítulos 15, versículos 5 y 6. Ahora en el capítulo 22, versículos 17 y 18 le dice, de cierto, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar. Hermanos, Abraham no tuvo Biblia. No tuvo una sagrada escritura donde él podía encontrar más información de Dios. Pero por lo que él escuchó de Dios, la palabra de Dios vino a su mente y a su corazón y decidió creerle a Dios. Y Dios le bendijo en todos los días de su vida, a él, a su descendencia, y no ha terminado de bendecirlos. Ahora vamos a ver los héroes del presente. Nos toca recordar a otro grupo muy importante de héroes y de heroínas de la fe que vivieron en los años más recientes, en años más contemporáneos a nosotros, y quizás muchos de ellos o ellas usted los conoció, porque fueron parte de su vida, parte de su congregación. Me refiero a los santos de las iglesias que también ya pasaron a la presencia del Señor, pero que continúan vivos en la mente y el corazón de muchas personas. Ahora, cuando la Biblia habla de santos del Antiguo y Nuevo Testamento, se refiere a las personas que le creyeron a Dios con todo el corazón y que depositaron esa fe en Él. Más específicamente en los evangelios y en las cartas del Nuevo Testamento, se consideran personas santas aquellas que depositaron o pusieron toda su confianza en el Señor Jesucristo y lo aceptaron, lo reconocieron como su Señor y como su Salvador. Y una pregunta importante que mencionar en este punto es la siguiente. ¿Quién es un santo o una santa delante de Dios? Un santo es una persona que ha sido apartada por Dios y para Dios. Voy a repetirlo porque este es un concepto muy importante y tal vez esta palabra santo no se le ha dado en algunos grupos o iglesias el significado bíblico con fundamento en la escritura. Por eso quiero reiterar que un santo es una persona que ha sido apartada por Dios y para Dios en base a la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario, pero no por los méritos o las obras que haya hecho mientras estaba en este mundo. El único que tiene el poder y la autoridad para declarar santo o santa a una persona es Dios el Padre Celestial, y Él no ha delegado ni lo va a hacer, no ha delegado esta autoridad a ninguna persona en la tierra. También es muy importante aclarar en este concepto, en lo que estamos definiendo la palabra santo, que ninguna persona en la tierra o en el cielo debe recibir ningún acto de adoración, ni tampoco se le deben pedir favores o milagros. Hermanos, Dios es el único que merece nuestra alabanza y adoración. ¿Quién? Dios. Y Él, el Dios de los cielos, es el único hacedor de milagros. ¿Quiere usted hacerle una petición a Dios? Que usted diga, si Dios me responde esta oración, es un milagro, porque humanamente es imposible. Hermanos, Dios es el mismo ayer, hoy y lo será por los siglos, por la eternidad.
Él es el Dios de los milagros. Él es el Todopoderoso. La Biblia dice que para Él no hay nada imposible. Jehová, en Isaías capítulo 42, versículo 8, el profeta dice, yo Jehová, hablando de Dios, es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Pero ¿qué dice? Yo soy Jehová, ese es mi nombre, y no daré mi gloria. Dios no está de acuerdo en que adoremos a ningún Dios falso, ni tampoco a ningún ser humano que esté en el cielo, que haya sido bueno, porque obviamente los cristianos vamos al cielo y hay muchos cristianos en el cielo, pero Dios dice que ningún ser humano, ni en la tierra, ni en el cielo, ni ningún ser angelical debe recibir la honra y la gloria. Y en el capítulo 45, versículo 5 de Isaías, el Señor dice, yo soy Jehová y no hay, y ninguno hay, perdón, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Si solamente Él es Dios, Él es el único que merece adoración y el único que puede conceder toda respuesta a las oraciones, y algunas de ellas posiblemente serán milagros. Hoy es un buen día para reconocer y celebrar a aquellas personas que estuvieron sirviendo al Señor en todas las congregaciones cristianas, pero que ya no están porque Dios las ha llamado a las mansiones celestiales. Es cierto que por un momento no los vamos a ver, no los estamos viendo, pero sí recordar en la mente, en el corazón, por la fe y por lo que Dios hizo a través de sus vidas y ministerios. Podemos recordar a nuestros héroes de la fe contemporáneos, recordarlos, nada más. No vamos a pedirle nada a ellos, porque ellos no tienen ningún poder y autoridad para responder a ninguna petición humana que se haga, ni mucho menos hacer ningún milagro. Ellos están gozando en la presencia del Señor como los del Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Cuántos hermanos y hermanas que usted conoció en una congregación fueron para usted un ejemplo de vida y santidad? Personas que dejaron una huella muy profunda en su corazón. Y usted dice, cada vez que yo escucho hablar de esa persona, el nombre, veo una foto, yo digo, ese hombre, esa mujer, ese santo de Dios, bendijo mi vida grandemente. Algunos dejan una huella en nuestras vidas por sus enseñanzas, sus predicaciones, por el amor que entregaron al Señor y a la obra, o por su entrega al ministerio de la oración. Otros tal vez por la pasión que mostraron al evangelizar, al llevar el evangelio de Jesucristo a aquellas personas que todavía no eran salvas y que por su ministerio poderoso el Señor las alcanzó para Cristo. Todas estas personas pueden ser hoy para usted, para mí, héroes y santos en la fe de Jesucristo, porque el poder de Dios se manifestó en sus ministerios cuando estaban vivos, ministrando en una congregación o fuera de ella. Recuérdelos con mucho cariño, porque es lo único que podemos hacer, recordarlos con mucho cariño, con mucha añoranza y agradecimiento al Señor por haberlos puesto en su camino y en mi camino para que ellos contribuyeran a mi edificación, a su crecimiento y madurez espiritual. Ellos fueron forjadores de nuestras vidas. Gracias al Señor que los puso delante de nosotros en un momento tal vez muy crucial y vital de nuestras vidas espirituales.
Para finalizar, hermanos y hermanas, en conclusión, para convertirse en un héroe de la fe, debe mostrar o someterse a la voluntad de Dios y obedecer como lo obedecieron estos grandes hombres y mujeres de la fe. Espero en Dios que el día de mañana, cuando usted ya no esté en su iglesia, en su congregación, las personas puedan decir esto: ese hermano si era un santo de Dios. O tal vez esa hermana fue una heroína en la fe del Señor Jesucristo y usted pueda decir: Señor, gloria a Dios por estos héroes, heroínas, santos delante de tu presencia y de nosotros también. Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga ricamente en este día del Señor.